Dicen que detrás de la sonrisa más inocente del cine mexicano, podía esconderse uno de los secretos más incómodos jamás contados sobre una estrella nacional. Y si todo lo que creías saber sobre la India María no fuera más que la mitad de la historia. Durante años, su imagen fue sinónimo de humor, ingenuidad y ternura. Pero según algunos relatos y rumores que han circulado lejos de los reflectores, habría existido una historia paralela que nunca llegó a la pantalla. María Elena Velasco, la mujer detrás del personaje de la India María, fue una de las figuras más queridas del cine popular en México. Su carrera marcó generaciones, con un personaje que conectaba con el pueblo, con lo rural, con lo simple. Sin embargo, en ciertos círculos del espectáculo, siempre se habló de una vida privada mucho más compleja de lo que el público veía. Y es aquí donde empieza el murmullo. Porque hay quienes aseguran que, en pleno auge de su carrera, su nombre habría estado vinculado, según versiones nunca confirmadas oficialmente, a figuras de alto poder político. Entre esas historias surge una narrativa especialmente delicada. Una supuesta cercanía con un presidente de la época. Nada de esto ha sido comprobado de forma sólida, pero el simple hecho de que estas versiones hayan sobrevivido al paso del tiempo ha alimentado la curiosidad de muchos. Lo más inquietante, según algunos testimonios indirectos, no sería solo esa supuesta relación, sino las consecuencias que habría tenido en su entorno más cercano. Hay quienes mencionan que ciertos periodos de su vida personal coincidieron con momentos de tensión familiar. Y aquí aparece un detalle que muchos consideran extraño. Decisiones drásticas en su círculo íntimo, silencios prolongados y una protección casi absoluta de su vida privada. Algunos investigadores del mundo del espectáculo han señalado que la India María siempre mantuvo una barrera muy firme entre su personaje público y su realidad, quizás demasiado firme. Y eso, para algunos, no fue casualidad. Retrocediendo en el tiempo, antes de convertirse en ícono nacional, María Elena Velasco luchaba por abrirse paso en una industria dominada por estereotipos. Su personaje nació como una sátira, pero terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural. Mientras tanto, detrás de cámaras, se hablaba de una mujer extremadamente reservada, que evitaba a toda costa exponer su vida íntima. Pero lo que más alimenta las especulaciones es lo que ocurrió en los años de mayor fama. Según algunas versiones no oficiales, habría habido presiones, decisiones difíciles y acuerdos silenciosos que nunca salieron a la luz pública. Se menciona incluso que ciertos vínculos personales pudieron haber influido en su carrera, aunque nada de esto ha sido demostrado. Y sin embargo, el rumor más fuerte, el que aún hoy genera debate, es el que involucra a figuras del poder político de su tiempo. Algunos dicen que fue solo una exageración mediática. Otros aseguran que hubo encuentros discretos, cuidadosamente ocultos del ojo público. Lo curioso es que, pese a estas historias, su imagen nunca se vio afectada en vida. Al contrario, su popularidad creció. Su personaje se volvió más fuerte, más querido, casi intocable. Pero entonces surge una pregunta incómoda. ¿Por qué alguien con tanto éxito habría mantenido tantos aspectos de su vida en la sombra? Y aquí es donde la narrativa se vuelve aún más oscura. Porque hay versiones que afirman que ciertas decisiones personales no solo afectaron su carrera, sino también a su entorno familiar. Se ha hablado en algunos relatos no verificados de distanciamientos, de conflictos internos y de un precio emocional que no todos lograron ver desde fuera. Algunos incluso sugieren que el peso de su doble vida, la pública y la privada, pudo haber dejado huellas profundas en su familia. Pero nuevamente, esto forma parte de un terreno lleno de especulación, donde los hechos comprobados se mezclan con la leyenda.
Lo más desconcertante es que, incluso después de su muerte, el silencio alrededor de estos temas se mantuvo intacto. Ninguna confirmación, ninguna aclaración definitiva, solo fragmentos de historias, entrevistas incompletas y testimonios dispersos. Hoy, con el paso del tiempo, la India María sigue siendo un ícono cultural indiscutible, pero también sigue siendo, para algunos, un enigma. Una figura que vivió entre dos mundos, el del aplauso masivo y el de los secretos nunca revelados. Y quizá por eso, la pregunta sigue flotando en el aire. ¿Cuánto de lo que se contó sobre ella fue realidad? ¿Y cuánto fue una historia construida alrededor del mito? Lo más inquietante no es solo lo que se dice, sino lo que nunca se pudo comprobar del todo. Porque en este punto, la historia ya no gira únicamente alrededor de la India María como personaje, sino alrededor de María Elena Velasco como mujer, como figura pública atrapada entre la adoración masiva y el silencio más absoluto sobre su vida íntima. Algunos analistas del mundo del espectáculo han intentado reconstruir ese vacío, y lo que encuentran no es una línea clara de hechos, sino fragmentos, piezas sueltas, declaraciones contradictorias y sobre todo muchas puertas cerradas. Hay una idea que se repite en ciertos testimonios, la de una mujer extremadamente controlada con su propia narrativa, no en el sentido mediático habitual, sino en algo más profundo, como si hubiera decidido, consciente o no, que su vida personal nunca debía convertirse en espectáculo. Pero eso, paradójicamente, es lo que alimentó aún más las especulaciones. Porque cuando alguien famoso desaparece detrás de su propio personaje, el público empieza a llenar los vacíos. Y aquí es donde algunos relatos más polémicos cobran fuerza. Se habla, siempre sin pruebas concluyentes, de reuniones discretas, de conversaciones fuera de cámaras, de una red de influencia donde el arte y el poder político se habrían cruzado en momentos muy específicos de su carrera. Lo que llama la atención no es solo el contenido de esos rumores, sino su persistencia a lo largo del tiempo. No desaparecen, cambian de forma, se adaptan, reaparecen en nuevas versiones, como si formaran parte de una historia que nadie ha logrado cerrar del todo. Y en medio de todo esto, hay un detalle psicológico que algunos investigadores destacan: el contraste extremo entre su personaje público y su vida privada. La India María era caos, inocencia, humor físico, exageración cultural. Pero María Elena Velasco, según quienes la conocieron de cerca, era todo lo contrario: reservada, calculadora en su silencio, extremadamente cuidadosa con lo que decía, y sobre todo con lo que no decía. Ese contraste ha llevado a una interpretación interesante dentro del análisis mediático. La posibilidad de que el personaje no solo fuera una creación artística, sino también una forma de protección. Una máscara perfectamente construida. Porque mientras el personaje era visible para todos, la persona real permanecía inaccesible. Y cuando alguien vive durante décadas detrás de una figura tan dominante, surge una pregunta inevitable: ¿dónde termina el personaje y dónde empieza la vida real? Algunos rumores más delicados apuntan a que esa separación pudo haber